importante la ayuda de la función para ver cómo es que podemos capturar el parámetro de la base. Listo, ahí nos aparece como el cuadro con la forma como se parametriza la base. Entonces miren, nos muestra que es el 0, o si no se pone nada, es 30-360, el 1 real, el 2 real 360 y el 3 que es el que nos interesa, que es real 365. Entonces ahí es como lo parametrizamos. Digamos que cuando uno está utilizando esta fórmula, usualmente tiene valores muy precisos, o sea, nos da exactamente cuál es el precio limpio. Eventualmente, si salen años bisiestos, de pronto nos pueda generar evidencia. Entonces, si van a usar esta función, digamos, en la vida real, por decirlo de alguna forma, hay que tener cuidados con eso solamente. Pero esto es un valor muy preciso. Listo, ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos llegar a ese precio sucio, a lo cual ¿qué necesitamos en el entretanto? Pues necesitamos los intereses acumulados. Entonces, quiero que vean esta función. La función en el Excel es el int accum que tenemos ahí. Entonces, ¿qué nos está pidiendo ahí? Nos está pidiendo emisión, primer interés, liquidación, tasa, par, frecuencia y base. Entonces, aquí digamos que hay que tener cuidado con esta función. ¿Cuál es la cuestión? Cuando estamos hablando de emisión en esta función, no se refiere a la fecha de emisión del título, se está refiriendo a la fecha en que se realizó el último pago de cupón. ¿Listo? Asimismo, cuando hablan de primer interés aquí al lado, no se refiere al primer interés o al primer flujo del título, sino se refiere al próximo cupón a pagar del título. Entonces, ese como no lo hemos capturado ahí, entonces voy a correr estas fórmulas acá y voy a colocar. Lo pudiéramos formular ahí, naturalmente, pero por hacerlo práctico, coloquemos directamente cuál es el valor de esas fechas. Entonces, tenemos fecha de valoración del 15 de agosto del 2013. El flujo anterior se dio, en este caso, el 24 de julio del 2013. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces en ese caso, si pagó el pasado julio 24, el siguiente flujo estaría pagando el 24 de julio del 2014. Listo. Entonces ahí ya tenemos las fechas de referencia y son los inputs que necesitamos para el interés acumulado. Entonces, emisión. Liquidación es lo mismo que en la otra función, es la fecha de valoración. Tasa, la tasa del 715. El par, se hace un par, asumiendo que tuviéramos un título, como estamos manejando precio en base 100, entonces asumimos que el título que el par del título es básicamente 100. La frecuencia es lo mismo, la periodicidad de pago de cupón es el 1 y la base es el mismo esquema de base que estamos mirando ahorita. Tiene sentido que este número no sea muy grande, ¿no? Porque digamos que si pagó flujo la última vez el 24 de julio y la fecha de valoración no alcanza a ser ni un mes, pues digamos que los intereses acumulados en ese periodo pues son muy poquitos, ¿no?
Entonces, vamos a calcular el precio sucio, que no es nada más que la suma del precio limpio y los intereses acumulados del periodo. ¿Sí? Porque en esta cosa cuando dice tasa, aquí no. Perdón, no le escuché. Esta fórmula cuando dice tasa, ¿qué la tiene? En interés acumulado. Sí. Qué pena, fue un error mío. Lo siento, sí, tienen razón. ¿Ustedes están de acuerdo? Es eso. Básicamente, cuando dice tasa en el Excel, se refiere a la tasa cupón. Yo puse la TIR de negociación. No. Gracias. Listo, aquí tenemos el segundo título, básicamente un test VR. Entonces, recordemos que básicamente en qué consiste este título. Este título es como si fuera un título test a tasa fija, pero como si estuviera en otra moneda, en una moneda hipotética que es el VR. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Valorar el título en unidades de VR y traerlo a pesos con la tasa que nos están dando. Entonces, hacemos el mismo ejercicio. Para hacerlo práctico, voy a copiar estas celdas de acá. Aquí pasa lo mismo, necesitamos la fecha del flujo anterior y del próximo flujo, porque son las mismas fórmulas. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Sería fecha de flujo anterior, en este caso, ¿cuál sería? Tengo fecha de valoración del 15 de agosto y pago la última vez el 23 de febrero. 23 de febrero. Listo, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, la función precio. Liquidación. Valoración, crecimiento. Listo. Aquí tengo el precio limpio. Este precio limpio es en base 100, pero sobre unidades de VR. Listo, ahí calculé intereses acumulados y aquí simplemente hago la suma para estimar el precio sucio. Precio sucio en V. Listo, ahora ¿cuánto vale la posición? Entonces tengo el valor nominal por el precio sucio en VR, precio sucio en VR, como estamos en base 100, aquí dividido entre 100, y para que nos quede de una vez en pesos, lo multiplico pues por la tasa perdón, por el valor de la VR. Nos dio 171 millones de pesos. Solamente para corroborar, pues aquí voy a hacer el ladito este ejercicio, solamente para verificar.
verificar cuántos nominales estábamos valorando. Entonces en pesos teníamos 155 millones de nominales, que en pesos valen en valor presente 131 millones de pesos. En el de tasa fija me hizo falta el valor de la posición, ¿no? Por el precio sucio. Estos son 1.817 millones. ¿De acuerdo? Listo, voy a continuar. ¿Alguien está perdido? Porque estamos trabajando con los precios en base a 100. Como esto no son porcentajes, me toca dividirlo entre 100, si no me sale el número 100. Tenemos la inversión en divisas. Este sí es, digamos, el caso sencillo. No es nada más que el nominal que tenemos en divisas de $560.000, pues por el valor de la TRX, nada más. Nos da 1.054 millones de pesos. ¿De acuerdo? Ahora aquí tenemos el valor de la posición de las acciones. Entonces tenemos nominal en acciones de 30.000 por el precio en dólares de cada una de esas acciones y pues por la TRM, nada más. Tenemos 1.940 millones de pesos en acciones de AT&T. ¿Listo? Listo. Entonces, ya terminamos la primera parte. La primera parte es valoración del portafolio. Ahora necesitamos como input hacer la estimación de duraciones. Entonces vamos a mirar las duraciones rápidamente. Aquí pasa lo mismo, es decir, uno se puede hacer, digamos, calcular la duración como tal, el plazo promedio, digamos, y hacer la ponderación respecto al tiempo del valor presente de cada uno de los flujos, o de los flujos descontados, mejor dicho, y hacer la estimación de un accounting y luego dividirlo por uno de la tasa y sacar modificar, y tiene que dar el mismo resultado. Pero digamos que aquí vamos a hacer prácticos, vamos a hacer de una vez la función en Excel. Listo, entonces aquí nos está pidiendo liquidación, aquí lo tenemos, vencimiento, cupón, rendimiento, la frecuencia y la misma base. Listo, entonces ya tengo la duración modificada del tasa fija. Ahora voy aquí con los VN a hacer el mismo ejercicio. Si de pronto no alcanzan a ver alguna fórmula o algo que hago, me dicen, pues para revisar.
Entonces ya tenemos las duraciones. Listo, entonces acordémonos como las formulitas del libro con los cuales tenemos que hallar cada una de estas cosas del libro. No más que la ponderación de esto, al final tenemos que acordarnos que el cambio en el valor del título, cambio porcentual en el valor de un bono, es la duración modificada por el delta de la tasa de interés. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, lo que vamos a hallar aquí son variaciones. Entonces, tenemos variaciones máximas, que es el otro input que necesitamos, y al final tenemos que calcular VAR. Lo puse así como para que lo recordaran, simplemente para el caso digamos, de un renta fija. Lo que tenemos es el valor de la posición, por un lado, y por este lado tenemos duración por variación máxima. Es decir, si pensamos en esta fórmula acá, ¿qué nos estaría diciendo esta de aquí abajo? Pues básicamente lo que estamos hallando es qué tanto se están moviendo las tasas de negociación de los títulos de tasa fija. Y si lo multiplico por la duración, nos está diciendo es qué tan sensible es el valor del título ante esos movimientos bruscos en tasa de interés. Eso es, digamos, como la interpretación que uno pudiera dar de esa forma. ¿Listo? Ahora, digamos que para términos prácticos, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay muchas formas en las cuales uno pudiera hallar esas variaciones máximas. Digamos que en los libros siempre aparecen tres. Una es método paramétrico, que es hallar la desviación estándar común y corriente, suponiendo, digamos, una distribución normal. La segunda es simulación histórica, básicamente tomando la distribución empírica de los datos. Y tres es mediante simulación de Monte Carlo. Entonces, aquí digamos que vamos a hacer el método intermedio. El de intermedio vamos a hacer de simulación histórica, que es muy sencillo, y que lo podemos hacer, digamos, sobre la hoja de cálculo. Entonces, revisemos los datos que vamos a tener aquí a continuación. Entonces, aquí tenemos el histórico de las tires de los test tasa fija. Yo voy a hacer una cosa acá, y es que a mí me gusta de una vez dejarlo en porcentaje, pero eso sí son mañanías, cada uno con sus mañanías. Entonces, digamos que lo que hago acá es listo, me quedó un porcentaje, las mismas tablas. Entonces vamos a ver. Voy a hacer el mismo procedimiento acá, pero es, digamos, como por facilidad, digamos, mía de manejo de los datos. Listo, entonces, también para dejar claro, aquí tenemos la serie de datos. Sobre esa curva, digamos, está la densidad de estadística de cada uno de esas series de datos. Entonces, si uno tuviera, digamos, el caso del precio de una acción, ¿cuál sería el par? Pues básicamente ese concepto, el de perspectiva. Eso es lo que ustedes ya saben.
¿Listo? Pero para meter, digamos, esto sobre la necesidad del precio del mismo. Ahora, ¿qué es lo que queremos hallar acá? Aquí estamos montando las variaciones máximas en tasa que la vamos a meter a esa fórmula allá para estimar el bar entre la fila. Entonces, esto es tasa de interés, esta es la densidad sobre la tasa de interés, esto es un F de R. Y básicamente lo que vamos a hallar es, a través de la distribución empírica, básicamente mediante la función percentil, ¿cuál es este valor? Y ese es el valor que vamos a meter a esa fórmula allá. Listo. Ahora, esa distribución es sobre las variaciones en tasa, variaciones absolutas en tasa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que montar acá. ¿Qué tanto está variando de un día a otro la tasa? Es la tasa de ustedes. ¿Listo? ¿Y aquí qué procedemos a hacer? Entonces, aquí simplemente utilizo la función percentil y para el caso del ejercicio que vamos a manejar hoy, vamos a manejar un nivel de confianza del 98%. Lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces la función percentil ¿listo? Aquí tenemos el histórico de la UR, entonces aquí ya no estamos manejando el histórico de tasas de interés, sino ya sobre precios. Lo tomamos como si fuera el precio de una moneda, el precio de la moneda UR. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hallamos el logaritmo natural de la relación de precios y sobre esta fórmula aplicamos el percentil. Este ejercicio lo vamos a hacer igualito con las otras dos series,
¿Listo? Entonces ya con eso que estamos estimando las variaciones máximas que tenemos en cada uno de los factores de riesgo. Listo, entonces yo voy a proceder a hacer aquí rápidamente un cuadro de resumen que nos ayude a organizar esta información fácilmente. Bueno, aquí ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy organizando la información para hacer, digamos, el cálculo del VAR, pero lo que estoy haciendo es haciendo un listado con los factores de riesgo que estamos considerando en nuestro modelo, que es la variación en TIR de la tasa fija, la variación en TIR de la VR. La VR como moneda se considera un factor de riesgo. Aquí abajo tenemos la TRM o el dólar como tal, como factor de riesgo, y aquí el precio de la acción. Pero ahí en la TRM sumaste dos factores, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿por qué hice eso? Básicamente porque tenemos la posición en dólares que está siendo influenciada por el factor, siendo impactada por el factor de riesgo dólar, y las acciones como tal. O sea, lo que yo esté invertido en acciones de AT&T también están asociadas al factor de riesgo dólar. Ya. Bueno, vamos capturando. Entonces, vamos aquí a ir adelantando el tema de la estimación del VAR absoluto. Entonces, revisemos la fórmula. Entonces, la fórmula dice posición por la duración por la variación máxima. Entonces, vamos a hacer esa formulita. Entonces, en tasa fija tenemos posición, esto pero por un millón, ¿no? Porque tenemos unidades por la duración Una pregunta. ¿sí? ¿De dónde salió la posición de dólares? ¿De dónde salió qué, perdón? La posición de dólares. ¿Aquí en esta matriz? Sí. ¿Aquí qué estoy sumando? Estoy sumando el valor de la posición de la inversión en dólares, lo que tenemos en liquidez en dólares, más lo que vale la inversión en acciones de AT&T, porque están precisamente en Estados Unidos. Es una inversión en divisas como tal. Entonces, ambas inversiones como tal están siendo impactadas por el factor de riesgo dólar. Por eso es que yo las sumo en uno solo. Gracias. ¿Listo?
¿Por qué sobre 100? ¿Qué? En esta fórmula SC18 sobre 100, la duración modificada. Porque lo que pasa es que ese número es un 4, tengo que ajustarlo porcentualmente. Es decir, el 4 cuando yo hago... Ya. Sí. ¿Sí todos entendieron? ¿Por qué el dividido 100? Cuando yo hago esta fórmula de acá, digamos que ya uno presupone que uno está pensando en números como el 4,18%. Entonces que ante un movimiento en un punto básico, el valor del título se me va a mover 4,18%. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo metí la fórmula en el Excel me saca números enteros. Entonces, ¿qué hago? Lo divido entre 100 para que me lo entienda así, porcentualmente. Listo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el título de 9. Aquí voy a hacer la estimación del riesgo asociado solamente a VL como tal. ¿Cuál? ¿Esta? Aquí estamos es con el factor de riesgo VR como tal, no el riesgo de curva, sino riesgo precio del VR. Entonces, ¿qué hago? Agarro los 171 millones que aparecen ahí, bueno, los agarré del otro lado, pero es ese valor, 171, por la variación máxima de la VR que estimamos en la base de datos. ¿Listo? Porque tenemos dos cosas. Tenemos para el caso de la VR, básicamente tenemos dos cosas. Y es que cuando valoramos el título, ¿qué hicimos? Traemos a valor presente todos los flujos asociados al título y a su vez le aplicamos una tasa de cambio, por decirlo así. Una tasa de cambio que es la VR. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de mercado para un título VR? Son dos.